Bueno, entonces vamos a continuar con las cinéticas microbianas, parte 2. Ahorita vamos a ver crecimiento, consumo y producción. Bueno, algunas definiciones previas que habíamos visto es X mayúscula denota la cantidad neta que hay de biomasa y sus unidades son unidades de masa, nada más que son gramos de célula, kilogramos de célula, toneladas de célula. S mayúscula es la cantidad neta de sustrato, P mayúscula es la cantidad neta de producto que hay, B mayúscula es el volumen del bioreactor, bueno, no del bioreactor, sino del medio de cultivo. Todas ellas se denotan con mayúsculas. Y por otro lado también habíamos visto las densidades, que las densidades se denotan con letras minúsculas, y esta es densidad celular, la X, densidad de concentración de sustrato, la S, y la concentración de producto es P. Y que la relación que guardan con las mayúsculas es que pues, es prácticamente un cociente de la cantidad absoluta dividida entre el volumen. Y bueno, ahora vamos a cómo se determinan las concentraciones. Bueno, este es un microscopio, se le llama de campo invertido porque lo que tú ves es por la parte de abajo. La iluminación normalmente viene por la parte de arriba. No, cierto, este es normal. Este es normal. Bueno, este se utiliza mucho para células, pero las que vienen en la parte de abajo, que forman una monocapa y se ven principalmente por la parte de abajo. Pero este es normal. Este no me gustó ahí, pero bueno. Métodos de determinación de la biomasa. Existen métodos que son directos, tales como la cuenta en placa, el peso seco, peso húmedo, cuenta en cámara de Neubauer, y están los métodos directos, que es turbidometría o absorbancia o nefelometría. Y bueno, el de cuenta en placa consiste en que prácticamente haces eso, tomas una muestra del bioreactor y la cultivas en una placa. Entonces lo que vas a hacer es contar las colonias y entonces todo esto se mide en unidades formadoras de colonia. Y bueno, es que no necesariamente una unidad formadora de colonia es una célula, pueden ser dos o puede haber células que al estar individualmente no pueden formar una colonia, por eso se reportan así, unidades formadoras de colonia. Y entonces contabilizas y entonces haces una referencia ya de cuántas unidades hay por mililitro o unidad de volumen. Hay otra que es la determinación por peso húmedo. Lo que haces es tomar una alícuota del medio de cultivo del bioreactor y lo filtras en papel filtro que no permite el paso de células. Normalmente se hace a vacío y el papel debe ser como de 0.2 micras para que sea en completa esterilización. Y bueno, una vez que ya tienes las células en el papel filtro, que todas se quedan atrapadas, lo pones a secar el papel filtro y entonces pesas en una balanza el papel. Y bueno, antes de esto, se me olvidaba decirles, se pesa el papel, se anota el papel cuando está solo y ya después con las células, y por diferencia de peso, esa es la masa que vas a tener de células en un volumen dado. Y entonces esto lo mides así, como el peso húmedo de las células en papel. Nada más lo único que vas a hacer es secarlas a vacío. Bueno, y también está la determinación de peso seco, que es muy similar, nada más que ahora el papel filtro lo vas a poner a secar en un horno a 105 grados, normalmente toda la noche, y aquí transportas en desecadores para que se proteja de la humedad, y ya pesas, y por diferencia de pesos obtienes lo mismo. Esta es una estufa para secado a 105 grados. Otro método para determinar el número de células es la cuenta en cámara de Neubauer. Esta consiste en que agregas una alícuota del medio de cultivo en un portaobjetos, el cual está cuadriculado. Le pones un cubreobjetos, entonces lo ves al microscopio y entonces empiezas a contabilizar cuántas células hay en un volumen dado. En realidad el área que está cuadriculada, que tú contabilizas, es de 1 milímetro cuadrado. Es de 1 milímetro por 1 milímetro cuadrado. Y entonces ya la separación que hay entre el portaobjetos y el cubreobjetos es de 0.1 milímetros, o sea, 100 micras. Y entonces con eso tú ya sacas el volumen que habría ahí y ya yo creo que se los voy a poner ahorita el ejercicio ahí
cuánto sería el volumen que están contabilizando. Y entonces ya contabilizas, así es como se ven las células. Cada puntito representa una célula y entonces ya nada más sacas una cuenta de cuántas células hay por litro. También están otros métodos, los de turbidometría. Esto se basa en que las células al crecer obviamente producen turbidez y esa turbidez se ve como una absorción de cierto haz de luz específico, que normalmente son a 580 nanómetros, que es donde más absorbe, y entonces se hace pasar un haz de luz por el tubo donde están las células, y entonces por incremento de la absorbancia, entonces es una relación de cuántas células hay. Bueno, eso es para células. ¿Cómo se determina el sustrato? Aunque también hay métodos directos e indirectos, son mucho más empleados los indirectos. Especialmente el hacer evidente la presencia del sustrato mediante una reacción enzimática o química que le confiere un color que sea fácil de detectar por algunas técnicas que utilizan espectrofotometría. Lo cual también lo convierte en una técnica destructiva. Una vez que ya cuantificaste el sustrato, no vas a poder hacer una repetición de la misma muestra. Tienes que tomar una muestra por separado. Y bueno, se requieren varias repeticiones normalmente para que sea estadísticamente correcta, o sea, 3 o más. Uno de estos métodos que consiste en conferirle un color de manera química es con la reacción con DNC, bueno, dinitrosalicílico. Este ácido, el ácido dinitrosalicílico, reacciona con la glucosa, reacciona específicamente con el grupo aldehído de la glucosa, y entonces forma un complejo que da una coloración roja. Para que se dé una reacción química entre estos dos compuestos, tiene que someterse a calor. Entonces ponen los tubos a ebullición y entre más tiempo dure a ebullición y más alta sea la temperatura, más desarrollo de color hay. Entonces esto ocasiona que sea una técnica que se tiene que hacer, digamos que al momento, y si no está bien estandarizada puede dar errores en la medición. A mí no me gusta esta en lo particular porque sobre todo si es la primera vez que la realizas, el desarrollo de color va a ser muy dispar de una muestra a otra. Hasta que está bien estandarizada, lo vas a dejar 32 segundos, ni un segundo más, ni un segundo menos, y ya es así como que ya lo estandarizas. Bueno, otra técnica es también una reacción química que es mediante las reacciones de Fehling. ¿En qué consiste esta? Los azúcares estilo glucosa se llaman azúcares reductores porque tienen la capacidad de reducir algunos compuestos químicos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el sulfato de cobre. El sulfato de cobre tiene un color azul intenso y el cobre aquí tiene una valencia de +2. Cuando reacciona con la glucosa, la glucosa lo reduce al cobre hasta cobre +1, deja de ser soluble en agua y precipita formando un color rojo ladrillo. Entonces, esto es una reacción positiva. Esta técnica también llega a variar un poco, bueno, más bien un mucho, si no está bien estandarizada, pero para mí es más confiable que el DNC. La ventaja que tiene es que este es mucho más barato y requiere de 2 reactivos. De hecho, la solución, el licor de Fehling, que se le llama así, se lleva a cabo en 2 pasos, el Fehling A y Fehling B. Y se tiene que mezclar hasta el momento porque si no hay falsos positivos. Llegas a detectar falsos positivos. Esta técnica es mucho más sensible. Bueno, determinación del producto. En el mejor de los casos, el producto se puede determinar de manera similar al sustrato, usando una técnica química o enzimática que permite la determinación a partir del desarrollo de un color de una muestra que se tome del medio de cultivo. Sin embargo, normalmente es necesario purificarlo, ya sea por destilación, cromatografía o alguna otra técnica de la muestra original y después hacer su determinación. Entonces, cuando tienes que destilar, por ejemplo, etanol, acetona, algún ácido que se produzca en el bioreactor, pues estás entonces arrastrando un error de purificación y pérdidas y todo eso. Entonces, estos métodos, aunque son un poco más directos sobre la determinación, al llevar un número mayor de pasos, también influye en que haya más error en
determinación original. También esta técnica tiene que estar bien cuantificada para que sea viable. A diferencia, por ejemplo, de lo de la cámara de Neubauer, que si lo llevas bien, pues prácticamente si enseñas bien a una persona desde el inicio, no necesitas un proceso tan estandarizado y con tiempos y todo eso, o temperaturas, mientras que en estos procesos sí. Y bueno, la eficiencia en la purificación contribuye a que se tenga mayor margen de incertidumbre. De entre más mala sea la purificación, más incertidumbre vas a tener. Y bueno, determinación de los productos volátiles con una fermentación por destilación o posterior análisis. Normalmente esto se hace por métodos usando el refractómetro. Y hay varios tipos de refractómetros. Hay portátiles, hay el refractómetro de AVE. Y bueno, primero tomas la muestra, destilas, tomas el destilado y entonces por refractometría tú ves qué porcentaje hay de... Bueno, este es de grados Brix, no me crean, este es de grados Brix, pero es muy similar. Hay otros portátiles que también miden algunos solventes ligeros, más bien solventes polares como el alcohol o la acetona, con bastante precisión. Sin embargo, normalmente utilizas este tipo de refractómetros para otros solventes que no son tan polares, como por ejemplo algunos gases, metano o alguna otra, o algunos, no, el metano es gas, no se solubiliza muy bien en agua. Sería, por ejemplo, otro solvente muy poco polar, ácido butírico. Sí, ácido butírico casi no es tan polar. Bueno, fermentaciones. Ahí habíamos visto que viene del latín fermei, que se refería principalmente a crecimiento en ausencia de oxígeno al principio. Hoy en día se utiliza para cualquier crecimiento. Y que el crecimiento puede ser incremento en el número de células, incremento en el tamaño de las células o ambos. Bueno, entonces ahora vamos a ver el crecimiento ya visto desde una manera matemática. Se define como el incremento de la biomasa con respecto al tiempo. Y se representa con una letra R subíndice X, R mayúscula subíndice X mayúscula. Y se determina así, es la derivada de la biomasa entre la derivada del tiempo. Bueno, noten que es biomasa absoluta o neta. O también lo puedes poner así, en términos de deltas. Delta X mayúscula sobre delta T, donde T pues, es el tiempo. Y si desarrollas la delta, entonces quedaría biomasa final menos biomasa inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y también suele llamarse productividad, porque digamos que al principio era lo que más te interesaba. ¿Cuánta biomasa producías? Pues era qué tan productivo era tu bioreactor. Válgame la redundancia al usar la misma palabra. Vamos a ver un ejemplito. Una botella de 3 litros de medio de cultivo se inocula con 1 gramo de microalgas, peso húmedo, creo. 4 días después, los 3 litros de medio son filtrados y son recuperados 5.2 gramos de microalgas, nuevamente peso húmedo. Suponiendo que el crecimiento fue lineal, ¿de qué magnitud fue este? Y bueno, entonces tenemos aquí una botellita con la inoculación inicial, que en el tiempo cero, que fue de 1 gramo. Tiempo después, más bien 4 días después, aumenta la densidad de células, de hecho hasta se ve el incremento de color, y ahora la biomasa final recuperada es de 5.2 gramos. Entonces, para determinar el crecimiento, el Rx es igual biomasa final menos biomasa inicial entre tiempo inicial menos tiempo final. Esto es igual a 5.2 menos 1 sobre 4 menos 0. Esto en unidades de gramos de microalga sobre días. Y entonces aquí queda 4.2 sobre 4. Esto me queda como 1.05 gramos de microalga sobre día. Entonces, se estarían produciendo 1 gramo de microalga cada día, suponiendo que fue lineal aquí, suponiendo que fue lineal. Nunca es lineal, pero ahorita estamos todavía con problemas de kinder. Dices, bueno, sí fue lineal y se produce entonces 1 gramo por día. Vamos a seguir. Bueno, entonces dice, bueno, esto ya está. Entonces vamos a ver el concepto de consumo. Es la velocidad con la que el sustrato es metabolizado por los microorganismos. Y en algunos casos, que casi nunca se ve, el sustrato cuando es colorido, se ve una desaparición del color conforme se va consumiendo. En otros casos flocula o se ve cristalización, pero en varios casos es al revés.
El sustrato, aunque sea transparente, por ejemplo, la glucosa, al ser metabolizado y formar células, al revés, se va a hacer más turbio el medio de cultivo. Y bueno, los sustratos que dan turbidez en el agua se pueden determinar muy fácilmente mediante floculación, precipitación o otros métodos que involucran turbidez. El consumo matemáticamente se mide como la velocidad con la que desaparece el sustrato y se representa con la letra R mayúscula, subíndice S mayúscula. Y bueno, entonces es menos la derivada de la concentración del sustrato, todavía no es concentración, la derivada del sustrato con respecto al tiempo. ¿Y por qué es menos? Porque normalmente es el final menos el inicial, pero aquí resulta que el final es más pequeño que el inicial. Entonces, para que el resultado dé positivo, esta derivada tiene que ser negativa. Y bueno, también es una de las productividades. Vamos a ver un ejemplo de esto. En una laguna de oxidación, un efluente que llega ahí tiene un tiempo de estancia de 2 días y reduce su carga a un 75%, suponiendo que el consumo es lineal con respecto al tiempo, lo cual tampoco es real, pero ahorita vamos a decir que sí. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tendría que permanecer el efluente en la laguna de oxidación para que la carga se redujera un 90%? Entonces, inicialmente tenemos un 0% de consumo, 2 días después llega al 75 y te preguntan cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue en vez del 75 al 90. Entonces, tenemos un delta porque el inicial en realidad es 0. Entonces, el recorrido inicial va a ser hasta el 75 y lo que tú deseas es hasta el 90. Este corresponde a un tiempo de 2 días y pues no sabemos. Entonces, para obtener el consumo, que debe ser debería ser lineal, entonces la fórmula para ambos casos es esta. Y entonces, para obtener la relación, entonces sería 75% entre 2. Y entonces esto nos da que se remueve 37.5% cada día. Y entonces, para encontrar el intervalo de tiempo 2, lo que haríamos nada más es, despejar el tiempo de aquí, que en realidad está el tiempo en esta fórmula, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y aquí el rendimiento, como está multiplicando, pasa dividiendo, quedando ya de esta manera. Y entonces ya nada más sustituimos, y entonces el delta S2, que es de 90%, entre 37.5, y entonces ya obtenemos que tendría que estar casi día y medio para que se remueva un 90%. Obviamente sí, el consumo es lineal. Bueno, vamos a ver la productividad, que esta es del producto. Es la velocidad con la que se sintetiza el metabolito de interés. La velocidad de producción de ácidos orgánicos se puede visualizar en caja como el cambio en el medio de cultivo. Por ejemplo, hay cajas que tienen un medio de cultivo con un indicador rojo de fenol, y el rojo de fenol ante un medio ácido, al bajarle el pH, vira hacia amarillo. Entonces, esta cepa que está aquí es productora de ácido. Aquí se logra ver que aquí hay otra cepa que está sembrada y esta no produce ácido, por eso no, aunque hubo crecimiento, no hay cambio en el medio de cultivo. Hay otro medio que lleva, por ejemplo, carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene la característica de que pues no es soluble en agua, entonces en el medio de cultivo se ve así turbio, y si la bacteria, hongo o levadura que estás estudiando es capaz de producir ácidos orgánicos con ese medio de cultivo, entonces la presencia de carbonato de calcio, al reaccionar con el ácido que produce el microorganismo, se solubiliza, y tú ves aquí entonces halos de claridad, donde el carbonato de calcio se solubilizó para evidenciar que se está produciendo algún ácido orgánico. El carbonato de calcio tiene la linda ventaja de que casi no modifica el pH, porque como no es soluble, entonces no interactúa mucho. Sí tiene gran capacidad buffer, pero casi no modifica el pH del medio de cultivo, por eso se puede utilizar mucho en microbiología, a diferencia de otros carbonatos que sí modifican el pH. Bueno, la velocidad de producción del metabolito de interés matemáticamente se mide como la relación que se representa como R mayúscula subíndice P mayúscula, y es delta P
entre delta t, y esto, bueno, más bien la derivada del producto entre la derivada del tiempo, y esto se puede llevar a deltas, y entonces como deltas, entonces queda producto final menos producto inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y entonces de aquí derivan todos los nombres de las productividades. Vamos a hacer un ejemplo referido ahora a este. Un litro de leche contiene 46 gramos de lactosa. Tras una fermentación de 3 días, el 60% se ha transformado en ácido láctico. Y la pregunta es, ¿qué tasa de producción de ácido láctico tiene la fermentación? Suponiendo que esta también es lineal, lo cual también nuevamente le recalco, no es lineal. Entonces, el delta P es igual al 60%, o sea, 0.6 de los 46 gramos. Entonces, se están produciendo en total 27.6 gramos de ácido láctico, del ácido láctico. Y bueno, entonces, el intervalo de tiempo que estamos estudiando es de 3 días. Entonces, el rendimiento de producto es igual al delta P entre delta T, y esto es igual a 27.6 entre 3, y esto me da de 9.2 gramos de ácido láctico por día. Y ya a manera de resumen, entonces las productividades que se representan todas con mayúsculas, quedan así. Las productividades son en la industria las metas a alcanzar en un bioproceso. Como se refieren a cantidades absolutas con respecto al lapso de tiempo usualmente no pequeño, se representan con mayúsculas. Y así es como queda la de la biomasa, la del sustrato y la del producto. Y bueno, esas son las fórmulas que vamos a trabajar.